Es indudable que todos nosotros estamos inmersos en un mundo digital y a veces cuando tú estás inmerso en un cambio tan grande como este, que lo ves dentro de tu día a día, pues nos falta una cierta perspectiva sobre cómo ha ido evolucionando todo esto. A mí me gustaría contaros en unos minutos mi visión sobre la digitalización y cómo está impactando en algo fundamental como son las personas, las tecnologías y los negocios, que al fin y al cabo pues es lo que condiciona mucho el día a día de una pyme o de cualquiera de los profesionales que trabajáis en ellas. A mí me marcó mucho un libro que salió en 2009 de Charles Lee y Geoff Bernard, que hablaba de lo que llamaban el mundo groundswell, ¿no? Y en el mundo groundswell hablaban de un concepto, el groundswell, que ellos decían que era un fenómeno social porque las personas, gracias a las tecnologías, se intercambiaban lo que necesitaban sin tener que recurrir a las entidades tradicionales que solucionaban los problemas, como las empresas. A mí esa frase me marcó mucho. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, y estoy hablando de 2009, cuando acababa de empezar el smartphone y estaban empezando las redes sociales, el gran cambio que hemos tenido en estos últimos años ha sido eso, que la tecnología nos ha habilitado como personas y también ha habilitado a los negocios a hacer las cosas de manera diferente. En esta definición que os contaba hay tres conceptos que me parecen básicos: cómo han cambiado las personas, cómo han cambiado las tecnologías y cómo han cambiado los negocios. Y de esto os voy a hablar en los próximos minutos y os voy a explicar, en mi visión, cómo están cambiando esto y cómo afectan a las pymes españolas. El primer tema que ha cambiado han sido las personas. Todos hemos cambiado. Si básicamente nos ponemos a mirar cómo ha sido nuestro pasado, muchos de los que estáis aquí delante viendo este vídeo, pues a lo largo del tiempo posiblemente habéis empezado estudiando una carrera prácticamente casi sin ordenador, incluso sin conexión a internet. Otros habéis visto cómo ha nacido el smartphone y otros, pues bueno, pues a lo mejor que sois más jóvenes os habéis incorporado y ya pensáis que toda la vida ha existido la fibra óptica. Pues esto no ha sido así. En los últimos años hemos tenido un cambio impresionante y las personas, gracias a la tecnología, nos hemos podido interconectar, formar redes y solucionar los problemas de manera muy diferente. Si hablamos de la tecnología, el gran cambio para mí ha sido el smartphone. Internet fue un gran cambio, por supuesto, pero Internet sin el smartphone no hubiese llegado ni a todo el mundo ni hubiésemos tenido la posibilidad de conectarnos en cualquier lugar. El smartphone realmente ha sido lo que ha revolucionado y ha permitido que muchas personas, y lógicamente muchos negocios, porque tenían la necesidad de llegar a esas personas, hayan entrado en el mundo digital. Si el smartphone fue un cambio importante en los primeros tiempos, bueno, a partir de 2007, la inteligencia artificial para mí va a ser el próximo cambio. Luego hablaremos un poco de eso. Y en tercer lugar, los negocios. ¿Y cómo han cambiado los negocios? Pues para mí hay una nueva moneda digital. Y no estoy hablando del Bitcoin, que puede ser un poco más minoritaria, sino es el tráfico. Daos cuenta, la persona que tiene más seguidores, la persona que tiene más likes o la web que tiene más tráfico vale más. Ha revolucionado totalmente los modelos de negocio. Vamos a empezar hablando en detalle de las personas. Hay 5 características que a mí me parecen fundamentales cuando hablamos de los cambios en las personas. La primera es que, lógicamente, estamos siempre conectados. Daos cuenta, según estadísticas, nos pasamos a lo largo del día conectados como unas 8 horas y media en media por persona. Esto llama mucho la atención, ha crecido con el tiempo y es curioso ver en las estadísticas que prácticamente el 65% de ese tráfico lo pasamos en un móvil. Todo el crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 años en consumo digital todo se ha ido directamente al móvil. Pero no solamente estábamos conectados por el mundo digital, también estábamos en época histórica de récord de viajes. La pandemia, por ejemplo, supuso una caída del 60% del número de pasajeros que viajaban al año. Esto no hubiese podido superarse si no hubiese sido por el mundo digital y toda la hiperconexión que teníamos. La segunda característica para mí fundamental de las personas es que somos seres sociales. A veces en clase discuten, ¿pero más sociales o menos sociales? Yo sinceramente creo que somos más sociales. Y cuando digo más sociales no penséis solamente en quedar a tomar café con la gente. Hoy en día somos capaces de solucionar los problemas que tenemos gracias a mucha más gente que antes. El sitio donde viajamos, donde vamos a veranear, alquilar una casa, cómo solucionamos un problema que tenemos, cómo somos capaces de aprender un tema que no conocemos, cómo somos capaces de disfrutar a lo mejor viendo un TikTok o unas redes sociales de personas que nunca hemos visto en nuestra vida. La conexión nos permite también ser más sociales y, por supuesto, aprovechar las recomendaciones de otras personas para tomar decisiones de en qué negocio vamos a comprar o, por ejemplo, qué restaurantes vamos a visitar.
La tercera característica, y desgraciadamente nos está cambiando mucho, es que cada vez somos más impacientes. Exigimos un nivel de servicio más elevado a las empresas. Si Amazon entrega en 24 horas, todos queremos que la empresa a la que le vamos a comprar un producto entregue en 24 horas. Y eso nos ha hecho personas más impacientes. ¿Cuál es el tiempo máximo que estaréis dispuestos a esperar por una entrega de comida a domicilio o por un taxi? Para muchas personas, 30 minutos es el máximo que están dispuestos a esperar. O en un taxi, a lo mejor 7-8 minutos. El cuarto tema a tener en cuenta es las nuevas formas de trabajar. La tecnología digital ha permitido que muchas personas puedan colaborar con las empresas de manera muy diferente. Y eso es importante desde el punto de vista laboral. Este programa, por ejemplo, es un ejemplo donde muchas personas van a poder colaborar con pymes gracias a la tecnología digital. Y también es una oportunidad para las empresas de llegar a un talento al que antes posiblemente no podían contratar. Y para terminar, tenemos que hablar lógicamente de la pandemia. La pandemia ha tenido un gran impacto en las formas de comportarnos de las personas. Y ahí me gustaría destacar 3 cosas que creo que sí que han quedado después de la pandemia. La primera es el gran crecimiento del e-commerce. El e-commerce se ha dinamizado con la pandemia y después de acabar, pues la gente sigue comprando quizás menos que en la época de la pandemia, pero sigue comprando mucho más a través de medios digitales que lo que compraba antes de la pandemia. El segundo tema es el teletrabajo y, si me apuráis más, el trabajo híbrido, que antes se veía como algo pues, bastante escaso en la sociedad y ahora realmente se ha convertido en un complemento fantástico para personas y empresas. Y por último, algo que realmente nos debe preocupar, y es el problema de la salud mental. La pandemia ha supuesto un importante cambio en la salud mental y en parte tenemos que reconocer que el mundo digital ha podido permitir que algunas personas vivan en un mundo mucho más aislado. Pero ahora vamos a pasar a hablar de las tecnologías. Y dentro de las tecnologías, para mí hay 6 temas muy importantes. El primero de todos, ya os lo he dicho, el smartphone. El smartphone realmente ha sido el gran habilitador del cambio en la sociedad. El smartphone, con el lanzamiento en junio de 2007 por parte de Steve Jobs, realmente ha sido un producto habilitante que ha permitido que los que ya estábamos en el mundo digital lo podamos hacer de una manera más cómoda en cualquier momento, en cualquier lugar, pero también que muchas personas que antes a lo mejor no hubiesen sido capaces de adoptar la tecnología digital, lo hayan podido hacer a través de pantallas táctiles y de sistemas muy fáciles e intuitivos. Esto ha permitido a las empresas poder llegar a un colectivo al que hubiese sido muy complicado llegar por los medios tradicionales. La segunda característica que quiero destacar en la tecnología es el desarrollo de las redes de telecomunicaciones de alta velocidad. Prácticamente el 90% de los negocios y hogares españoles tienen una conexión de fibra óptica que alcanza hasta el giga de velocidad simétrica. Para que os hagáis una idea de lo que permite esto, cada hogar en España descarga 8,8 gigas de datos diariamente. ¿Por qué? Porque trabajamos en casa, porque vemos el ocio a través de la televisión, muchas veces televisión por IPTV, porque somos capaces de estar permanentemente conectados con muchos dispositivos. Esto realmente no es una cosa común en el mundo. España es realmente líder mundial en el despliegue de redes de fibra óptica y además también de telecomunicaciones móviles. El tercer tema que quiero destacar dentro de la tecnología es el descenso dramático de los costes de procesamiento, de almacenamiento o de conectividad. Esto ha hecho que cualquier persona tenga accesible tecnología a un coste mucho más reducido. La cuarta característica es la inteligencia artificial. De ello vamos a hablar mucho en el programa, pero tenéis que tener en cuenta que todos los avances que ha habido en la tecnología, en la capacidad de procesamiento, en la velocidad, ha permitido que los algoritmos del pasado con los datos del pasado hoy en día puedan tener una respuesta inmediata. Y esto hace que realmente personas y negocios nos podamos beneficiar de una inteligencia artificial cada vez más cercana. También tenemos que destacar que el mundo digital ha permitido tener un único lenguaje y esto hace que realmente las mejoras en las tecnologías digitales acaben obteniendo resultados totalmente exponenciales. Si yo os preguntase cómo fue esta experiencia el primer día que utilizasteis una herramienta de traducción en línea, me diríais que fue bastante mala. Pero sin embargo, gracias a todos los avances que ha habido en toda la cadena tecnológica, hoy en día podemos disponer instantáneamente de traducciones de una calidad impresionante y en todo tipo de soportes. Y por último, tanta evolución tecnológica nos ha llevado a un reto muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la ética. La tecnología nos está poniendo en situaciones que permite hacer cosas que realmente pueden llegar a asustar. Y para eso es muy importante tanto una regulación sólida como una protección ante temas como pueden ser la privacidad o la ciberseguridad. Es muy importante que nos demos cuenta que la tecnología puede ser un aliado, pero al mismo tiempo que es un aliado puede ser realmente un problema para muchas personas.
Y por último os voy a hablar de los negocios. ¿Cómo están cambiando los negocios? Y realmente cuando se hablaba al principio del 2009 del groundswell y del concepto que las personas se intercambiaban las necesidades o solucionaban las necesidades que tenían gracias a la tecnología, aquí se ve claramente. La economía colaborativa es realmente una de las principales características que ha cambiado los negocios. La manera en la que somos capaces de crear nuevos negocios gracias a la tecnología es impresionante. Negocios como Airbnb, negocios como Uber y muchos más están totalmente basados en la posibilidad que nos da la tecnología de compartir cosas, de conectarnos y de tener utilidades que antes eran imposibles de tener en el mundo analógico. La segunda característica importante que ha traído todo esto es los cambios en los modelos de negocio. Antes competíamos prácticamente con los mismos modelos de negocio y más o menos sabías si tu competidor lo hacía mejor o peor en función de que lo hiciese mejor en la ejecución o que tuviese más recursos. Hoy en día es realmente complicado. Es muy complicado entender que la persona que compite contigo, la empresa que compite contigo, lo está haciendo y a lo mejor está perdiendo dinero. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Realmente muchas veces los negocios se han complicado mucho y sus modelos son realmente complejos. En tercer lugar, tenemos que hablar de la tecnología e introducirla dentro de la cadena de valor de un negocio. Muchas pymes están triunfando gracias al gran uso que están haciendo de la tecnología. Y yo me gustaría que después de este curso seáis capaces de sacarle el máximo partido a la tecnología. La tecnología no va a sustituir a personas. Lo que va a pasar es que las personas que utilicen mejor la tecnología van a ser los que ganen. Y espero que vuestra empresa sea una de ellas. El cuarto tema importante de los negocios es la orientación a Customer Centric. Lo veremos más en detalle en otros módulos, pero lo que tenemos que destacar es que los grandes líderes actualmente y las empresas que están triunfando han puesto realmente al cliente en el centro. Han sido capaces de tener muy claro a qué clientes van a atacar y tener una propuesta que realmente les haga crecer dentro de las soluciones que tiene su empresa, más que desarrollar productos y luego intentar vendérselos. Y esto nos acaba llevando al quinto punto fundamental en los negocios, y es que hay unos nuevos líderes empresariales, y unos líderes empresariales con unas cifras de volumen de negocio, de satisfacción de cliente impresionantes y nunca vistas en la historia de la humanidad. Simplemente os voy a dar un dato. El valor de capitalización bursátil de Apple ha superado los 3 trillones de dólares americanos. Esto supone más o menos unas 5 veces el valor conjunto de todo el IBEX 35. Y esto lo han hecho aplicando una serie de principios del mundo digital. Han sido capaces de desarrollar una serie de capacidades que les han permitido liderar este mundo. Espero que este resumen de personas, tecnologías y negocios os permita tener una idea clara de lo que os van a contar el resto de compañeros a lo largo de los siguientes módulos. Espero que disfrutéis mucho de este curso.